Amigos de Énfasis Comunicaciones, ¿cómo están? Muy buenos días, una fresca mañanita, inicio de semana. Yo tengo frío, dice mi invitado que está fresco, pero pues es que yo ya estoy más grande, ya los años ya me pesan, pero yo sí tengo frío aquí en el lago de los Ríos. Estamos con Daniel Serrano Palacios, quien es consejero y delegado nacional de Morena y que pues hay mucha tela que cortar. Daniel, gracias por el espacio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludo a todas y a todos. Gracias. Oye, pues el tema No hace de... frío, no hace frío. Yo, bueno, Lo ya, que pasa es que ya está ya viejito. estoy. Ya inició de manera formal la tan esperada, el tan esperado gobierno de la maestra Delfina, un proceso, primero obviamente de la selección del candidato, la campaña, la poscampaña, y para pues todos los que son parte de Morena, de esta cuarta transformación, ya es un hecho, ya está trabajando la maestra en Palacio de Gobierno. ¿Cómo va esto? Muy ¿Cómo ves? bien, muy bien. Por ahí te vimos, perdón, el Sí, fin. nos hizo el favor, tuvo la generosidad de invitarnos a compañeras y a compañeros a su toma de protesta. Ahí estuvimos. Hubo dos eventos, uno en la legislatura, la sesión solemne, y otro en el Teatro Morelos. Pues yo creo que fue todo mundo, o sea, la mal llamada clase política estuvo ahí, quienes se dedican a este noble oficio, de todos los partidos políticos, gente del gobierno saliente, el gabinete, gente del gabinete del presidente López Obrador, la gente de los sindicatos, el sector empresarial, la representación de los pueblos indígenas, una representación del sector cultural de nuestro estado. Todo el mundo estuvo, Sí, sí, lo vimos muy nutrido, ¿no? son 2.400 asistentes Y los que y se quedan como, afuera, y como dirían por ahí, y yo creo que hubo sobrecupo, sí. vendieron los boletos de más. Ah, no es cierto. O sea, había más O personas César hizo afuera. ahí como que algo raro y sobre vendió. Oye, pero bueno, yo creo que la gente espera mucho, la gente ya Sí, está ansiosa. Vi que también va a haber un gobierno itinerante, lo comentaba la gobernadora, sí. lo cual pues le da mucha esperanza a la gente de que se vean a corto plazo los cambios que el gobierno necesita, el Estado necesita. Va a haber un contraste muy rápido con el gobierno que encabezó Alfredo del Mazo. La maestra Delfina va a gobernar en el territorio todo el tiempo. Va a tener eventos prácticamente todos los fines de semana. La vas a ver en eventos de alguna entrega, pero al mismo tiempo recolectando información, el sentir de la ciudadanía. Va a estar, por cierto, el presidente muy de cerca trabajando en este proceso. También él va a estar al menos 3 fines de semana de cada mes en el Estado de México. Eso va a ser muy importante. Siempre su presencia va a ayudar, no solo por la presencia física de lo que implica el presidente López Obrador, sino que va a estar acompañado de la gente de su gabinete. Ya creo que la maestra ha dado algunas muestras, ha empezado a dar señales de una gran coordinación, un trabajo muy cercano que va a tener con la gente del gobierno federal. Quizá de las reuniones más visibles que tuvo en la etapa previa a rendir protesta fueron estas reuniones justamente con gente del gabinete. Se reunió con Zoe Robledo, se reunió, que es el responsable del IMSS, con la compañera Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría de Bienestar, con la propia Luisa María, que ahora está en gobernación, con la gente del sector salud, con todo mundo estuvo reuniendo la maestra, con Rosa Isela, que va a ser muy importante el trabajo ahora en seguridad, Sí, ya claro. instaló su primer mesa de seguridad, y así lo va a estar haciendo todos los días por la mañana. Entonces, va a ser un gobierno que va a tener, por lo tanto, este equilibrio que deberían de tener todos los gobiernos de el territorio, el sentir directo con la gente y el trabajo de escritorio para resolver en términos ejecutivos lo que le apura a la población. Claro, que la gente quiere, haya o no haya, quiere ver resultados, ¿no? Pero Así bueno, creo que es. está el planteamiento, la gente tiene buen ánimo, se esperan buenas cosas, que creo que es a nivel general de cualquier partido. Veíamos priistas, veíamos panistas, veíamos, como tú lo comentabas, gente del sindicato, algunos alcaldes, incluso del PRD de la zona sur del Estado de México, que bueno, pues todos están esperanzados en que haya ese trabajo en conjunto para beneficio del Estado de México, ¿no? Creo que es lo primordial. Sí, de hecho, una cosa que no muchos medios han rescatado de la toma de protesta, creo que todos están hablando un poco justo de los asistentes. La maestra repitió tanto, dos elementos fundamentales, que repitió tanto en la toma, en el acto solemne,
como en el acto político del Teatro Morelos. Primero, que habrá cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. De hecho, hay un momento muy curioso donde dice, les pido a mis colaboradores que no cometan, es más, no les pido, les exijo que no haya ningún acto de corrupción de ninguna naturaleza. Entonces, 2 veces hizo énfasis sobre eso. Y lo segundo, particularmente por lo que comentas de presidentas y presidentes municipales, la maestra dijo, yo fui presidenta municipal, tengo una vocación municipalista, sé lo que significa y voy a trabajar de cerca con los presidentes y las presidentas. Algo que no sucedía o que no sucedió durante en ningún momento con Alfredo del Mazo, hay que decirlo. Y ahora la maestra lo plantea así como un reto y como una oferta, porque ella también lo ha dicho, va a gobernar para todos y para todas, o sea, no va a ser nada más la gobernadora De de Morena. los de Morena, ¿no? Ni de la ciudadanía que votó por Morena, ni de también quienes hoy ejercen un encargo de elección popular por la vía de Morena, sino para todas y para todos. Muy bien, pues esperemos que esto vaya caminando por el bien de los mexiquenses, independientemente del color que profesemos. Lo importante es que se avance en esta reestructura que tanto hace falta en el Estado de México, pero también en el plano nacional ya iniciaron también los trabajos, ¿no? Para que Sí. Claudia se ponga a chambear, ya se fijaron algunos acuerdos, unos meses de trabajo, y aquí en lo estatal, en lo municipal, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo va a estar trabajando Claudia Sheinbaum? Pues la doctora anunció que regresa a una gira, va a empezar no necesariamente por el Estado de México, de hecho no venía preparado, pero si quieres te ¿Será que digo lo trae la en ruta, qué, eh? en qué estados va a estar la doctora. Sería bueno que también viniera aquí Va a Izcali, ese venir, es un municipio muy importante, va a ¿no? venir, va a venir, pero miren ustedes, va a empezar la doctora eh, el domingo, el domingo 17, que ya pasó, estuvo en Morelia, y ahora el jueves está en Villahermosa, el viernes va a estar en Tuxtla Gutiérrez, el sábado en Culiacán, en Sinaloa, el domingo en Oaxaca, el próximo jueves ya estamos hablando del 28 en Hermosillo, el viernes 29 en Tampico, en Tamaulipas, el sábado 30 en Puebla, en octubre, el 1 de octubre está en Cuernavaca y en Chilpancingo, el jueves 5 está en Jalapa, en Veracruz, el viernes 6 en Tepic, Nayarit, el jueves en La Paz, Baja California, el viernes 13 en Gómez Palacio, en Durango, el sábado 14 en Campeche, el domingo 15 en Mérida y en Cancún. Hay que ir a esa, Omar. No, bueno, pues sí, no, El vámonos jueves a apoyar. 19 en San Luis Potosí, a apoyar, dice. Oh, bueno, Este, apoyar periodísticamente, ya que estamos ahí en la Riviera, pues el también domingo no nos 22 en vayamos. Chihuahua, me brinqué, perdón, 20 en Aguascalientes y Guanajuato, el 21 en Tijuana, el 22 en Chihuahua, el 26 en Querétaro, el 27 en Monterrey, el 28, sí, el 28 está en el Estado de México, en Toluca, y el domingo 29 en la Ciudad de México. Entonces, siguen estos recorridos que, si se dieron cuenta del calendario, inician los jueves, porque de lunes a miércoles la doctora va a atender en su papel de coordinadora todos los demás temas que tienen que ver con la vida política de Morena. Hoy hay sesión, por cierto, más al ratito hay sesión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para votar la convocatoria, una convocatoria como la que se hizo para la coordinación nacional, pero ahora para los 9 estados. Hoy se vota y el 25 y 26 se estarían inscribiendo quienes desean representarnos en estos 9 estados donde vamos a tener elección de gobernador, gobernadora. Sí, 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 sí. Y ya le toca conducir ese trabajo a la doctora. Para que vayan organizando aquí los trabajos, quienes se apuntan. Si alguien quiere ser gobernador o gobernadora en estas 9 entidades, el del 25-26 se pueden inscribir. Bueno, pues vamos a entrarle a Puebla, ¿no? Que también ahí va a haber elecciones, por citar algunas, pero bueno. Rodrigo Abdalá está muy fuerte, por cierto, le mandamos un abrazo a Rodrigo Abdalá en Puebla, puede ser un candidato muy importante, a nuestro compañero Guacho en Yucatán, a nuestro compañero Jesús en Baja California. Tengo la impresión de que ellos se podrían anotar, entonces les mandamos un si se saludo. notan, que nos compartan y que también Sí, cómo no, cómo no. pendiente de lo que estén haciendo. Oye, de lo estatal vamos a lo nacional y aterrizamos aquí en lo municipal. Yo le dije, pues vamos a invitarlo, ya fuera del set, aquí en donde se siente rico. Izcali es uno de los municipios más ricos
en el tema de naturaleza, de medio ambiente, pero pues también hay que rescatar espacios, ¿no? Yo ayer que andaba por Atizapán, este corredor muy bonito que está ahí eh, ¿cómo se dice? Por Jinetes, que se da Ajá, la vuelta sí, por el club de golf, lo decía, pues está muy bonito, pero no se le compara con que tengas un corredor como el que está sobre la Avenida Constitución y al lado tengas sí. un lago natural. Entonces, yo creo que hay que echarle también mucho énfasis en el tema del rescate a las áreas naturales, ¿no? Me sonó como eslogan de campaña, ¿no? Como eslogan de medio, ¿no? Hay que echarle énfasis Hay que al medio echarle ambiente. énfasis al medio ambiente. Esa va a ser ahora que me promueva como candidato independiente, lo voy a estar ahí manejando. Vamos a echarle énfasis al medio, pero no, lo que pasa es que hay que eh, hacer y trabajar por un Izcali muy bonito, ¿no? Pues, aquí donde vivimos. Pues sí, ese es uno de los municipios más bonitos en el nuestro, eh, el que, el que posee, eso sí, los dos cuerpos de agua más grandes de la región, no los únicos en términos de área natural protegida. Esta es una área natural protegida donde estamos, el espejo de los lirios, el lago Guadalupe es la otra, la laguna de Axotlán es la otra, que ya cuentan, digamos, con una declaratoria de área natural protegida. Pero tiene peculiaridades, porque fue en el 2009, ¿no? Cuando se declaró área natural protegida, si no me acuerdo mal, pero sabes que no tiene programa de manejo de agua natural protegida, de área natural protegida, o sea, no tiene. Le llega lo Cada que se decreta que una porción de territorio, ya sea, perdonen la redundancia, tierra o agua, se declara como una área natural protegida, se necesita tener un plan de manejo específico, porque la vocación de ese terreno cambia. La vocación de ese terreno ya no es agrícola, ya no es habitacional, sino su vocación eminentemente es de preservación del territorio, del agua y de las especies que lo habitan. Y por lo tanto se tienen que hacer programas específicos para el manejo. Así como tienes un uso de suelo en otros lugares y hay un plan específico para manejar ese suelo, pues también se tiene que hacer aquí. Pero desde que se declaró área natural protegida, no lo tiene, no lo tiene. o sea que mi Richie no hizo lo que le tocaba hacer. Ni tu Richie ni otros de antes, ni quien está ahora, porque tienen hasta un borrador para ya proceder a tener ese plan de manejo del espejo de los lirios, pero no lo hacen y eso tiene un montón de implicaciones porque entonces hay muchas cosas que no se pueden ordenar. Una de las mayores amenazas que tienen las áreas naturales protegidas es la disputa de su territorio, para decirlo de manera elegante, pero para decirlo de manera literal, la invasión de los predios. Pueden ser invadidos porque al no tener el plan de manejo, no tienen un instrumento jurídico legal que les permita mantener a raya a los invasores. Entonces, Como legítimo uso de la propiedad. sí, esta colindancia que tienes de este lado, que sufrió un tiempo una invasión, pues fue parte de ese problema. Fue parte del problema que no tienen su plan de manejo. Entonces, no solo tienes un problema en su tenencia de tierra, en protegerlos, sino además tienes un problema para que haya algún tipo de actividad económica. Se suele pensar mucho que en un área natural protegida no puede haber ningún tipo de actividad económica y es un error. Sí puede haber un área, sí puede haber una actividad económica, sí puede haber una actividad productiva, pero tiene que darse de acuerdo al plan de manejo para que no afectes ni el territorio, ni el agua, ni molestes a las especies. Esto se tendría que ordenar, tampoco está ordenado, entonces de repente las vendimias que vemos no están ordenadas. Y mucha gente acude a esos ejercicios, pues no porque no tengo otra cosa que hacer en la vida, quienes conocemos de alguna manera, no el comercio pues, en su vertiente de organización, sino de forma de ganarse la vida, yo lo he dicho en otras ocasiones, mis padres fueron comerciantes mucho tiempo, pues la gente acude porque tiene la necesidad de hacerlo, pero se les podría orientar para que el tipo de comercio que se ejerza sea un comercio que tenga condiciones o que esté alineado con un plan de manejo del lugar donde nos encontramos. Entonces, es muy lamentable el abandono en el que se tiene. Si tú, ahorita ustedes nos ven hacia acá y se ve muy bonito, ¿no?
pero si le dieran una vueltita a la cámara ya no se ve tan bonito porque no han podado, pero además varios de los árboles que nos rodean están enfermos, notoriamente enfermos. Se tiene un problema de plaga fundamentalmente, en nuestro municipio es plaga fundamentalmente que ataca la corteza, que se conocen también como barrenadores, ¿no? Polillas y este tipo de plaga, que cuando no se tiene un manejo adecuado, no se tiene un plan de manejo, pues es muy común que esto suceda. Entonces, tenemos un problema de deforestación serio. No, tenemos que cuidar mucho, mucho este tipo de espacios, porque sí, todos tenemos la idea de que vivimos en un municipio con una gran, o por nuestro nombre, ¿no? Por la definición, cuando nos dicen, ¿qué significa Cuautitlán Izcalli? Tu casa entre los árboles, ¿no? Dice, sí, pero cada vez menos, ¿no? Al rato va a decir tu casa donde había árboles, ¿no? Así se va. O sea, y eso tiene que ver con que no hay un plan de manejo adecuado. Si te pones a revisar, en general, solo en esta porción, alcanzaríamos a ver, no quiero decir Una en todo, veintena de árboles. pero no, hombre, te estás yendo por lo bajo. Uno, no, aquí como el 30-40% de los árboles de esta zona tiene plaga. Y este tipo de lugares, el Espejo del Lirio, la Laguna de Xotlán, Lago de Guadalupe, todos se tendrían que cuidar porque el 50%, solo el 50% del territorio de Izcalli es de vocación habitacional. O sea, uno pensaría, cuando tienes colindancia con municipios como Gilotzingo, o cuando tienes colindancia con municipios como Tepo, que su proporción de terreno es distinta a la nuestra. No, aquí solo el 17% tiene característica forestal. Entonces, si ese no se cuida, todavía tenemos un 10% de territorio con vocación agrícola, que de eso casi no se habla ni de la vocación agrícola, ni del manejo o el apoyo para estas zonas. Cada vez más por la invasión regulada de Sí, las áreas habitacionales, ¿no? la regulada y la no regulada, Está peor. que ese es otro de nuestros problemas. Por ejemplo, el gran problema que se tiene en los ailes con el tiradero tiene que ver con la irregularidad del terreno, ¿no? Algo pasa con tu micrófono. Parte del show. No le pusieron la pila aquí los Sí. muchachos temprano. Gracias. Este, parte del problema de los ailes fue porque es un lugar irregular. Entonces, eso es lo que no genera las condiciones, primero, para dotar de certeza de tenencia en la tierra a la gente, y segundo, para resolver el problema con la empresa esta Terza, ¿no? Se llama. Y ese, por cierto, también en la época de Alejandra del Mura. Fue en esa época en la que se autorizó, son como 11,000 metros destinados al tiradero de basura, que genera muchos problemas entre la población y particularmente la gente que menos tiene. O sea, es muy común las enfermedades de los ojos, de piel, ¿no? Los niños y las niñas no pueden salir a jugar, es inclemente de verdad la forma, el olor, ¿no? El aire, la contaminación del aire en esa zona, pero también el escurrimiento de los lixiviados. No, y cuando se hacen los incendios, ¿no? Sí, sí, es muy complejo. Un problema como lo que pasó en Tepo hace un par de meses, donde duró semanas y por nada se podía apagar. Entonces, el tema del medio ambiente, un poco lo decía la maestra, que también tocó el tema en su toma de protesta y lo dijo durante toda su campaña, atraviesa por una política pública, no, no por una acción gubernamental. Eso hay que explicárselo a la gente. La política pública es una conjunción de muchas acciones gubernamentales y en las que participan todos los entes de gobierno, es decir, tiene que ser transversal, tiene que estar presente en todo lo que se defina como acción gubernamental. Y en el caso de nuestro municipio, no hay una política pública de medio ambiente. Seguramente hay algunos esfuerzos. O sea, pongo un ejemplo. ¿Qué sería una acción gubernamental? Pues ir a plantar arbolitos. ¿Está mal? No, está muy bien. Pero esa sola acción no se inscribe en una política pública de medio ambiente. Creo que lo que se tendría que hacer, porque luego pasa que en las administraciones sirven el arbolito, pero ni siquiera es de la especie que a lo mejor podía ser para esa tierra, y ya nunca más le vuelven a dar agua, no lo riegan,
y pues terminan siendo varas ahí secas, ¿no? No, y hay muchos lugares es imposible un ejercicio de riego. O sea, técnicamente es imposible. Por eso todas las campañas de reforestación son en época de lluvias. Y se busca que no sean plántulas, ¿no? Sean las que se siembren. Sí, O sí, sea, no. arbolitos muy pequeños, sino árboles ya con una condición de raíz mucho más profunda. Se tiene que revisar cuál es el más adecuado para cada zona. Por ejemplo, no representa el mismo impacto en nuestro municipio que podes un pino, que podes un cedro, ¿no? que podes un Ocote. no, ahorita se me fue el nombre, un eucalipto, porque el eucalipto, por ejemplo, está considerado en realidad una plaga Sí, claro, y es el responsable de enfermar a muchos árboles vecinos. y tiene unas raíces muy sensibles, ¿no? Y en Pues cambio, sí, claro, se puede voltear, muy fácilmente se voltea cuando hay un proceso de humedad. Y entonces, en política pública no deberías de tener como vecina o como vecino las mismas restricciones para la poda o para quitar un eucalipto que cualquier otra especie. Pero de repente se agarra como arbolado en general, ¿no? Y empiezan los problemas. Entonces, eso hace falta mucho, no solo en el municipio, sino en todo el estado. Yo confío en que la maestra ahora vamos a tener una mirada distinta al tema del medio ambiente. Se ha planteado la integración de una Secretaría del Agua. Ese es un hecho es inédito. necesario, ¿no? Sí, Oye, estaba incluida en la a Secretaría de Medio propósito de lo que Ambiente. dices de la llegada de la maestra Delfina a la gubernatura, que también sería importante que los diversos actores políticos trabajaran para ahora sí regular el tema Sí. de lo que son los límites entre Cuauhtémoc Izcalli y Nicolás Romero en cuanto al lago de Guadalupe, que termina siendo el lago en el tramo de Nicolás Romero, pues un foco terrible de infección, ¿no? Nosotros, está mal que lo digamos porque además tenemos aprecio por el presidente municipal de Nicolás Romero, pero nos llevamos la peor parte Porque es lo que de les esa arrastra. vecindad, ¿no? Porque pues, lo que recibimos son técnicamente aguas negras. Pero ellos han hecho un planteamiento del que no se ha hecho caso, que creo que podría ver la luz con la maestra. No sé si en este periodo de gobierno o en el que venga, pero toda la zona alta de Nicolás Romero produce una cantidad muy importante de agua, muy importante, con la que se alimentan muchos sistemas de producción de trucha. Por ejemplo, Nicolás Romero es uno de los municipios productores de trucha más importantes de la región y del estado. Allá por Cahuacán. Sí, toda esa zona, cuando llueve, que produce mucha agua, que alimenta todos esos criaderos de trucha, termina llegando hasta la zona baja, que es la zona más densamente poblada del municipio de Nicolás Romero. Pero toda esa agua que llega ahí se desaprovecha, porque así como baja, lo que sucede es que se incorpora al alcantarillado y entonces se mezcla con las aguas residuales y la perdemos. Entonces el presidente municipal ha hecho un planteamiento de la posibilidad de reutilizar ese líquido y que pueda servir para hay que dotar de infraestructura a todo el municipio y podrían tener alimentación de agua por esa vía y dejar de depender de otros sistemas de agua como el Cutzamala. Entonces, se ha planteado, en el caso de nosotros, habría que ver cómo nos podríamos beneficiar de esa relación con Nicolás Romero en nuestra colindancia, porque nos llevamos muy mala parte, o sea, la verdad, en muchos temas. Nuestra cercanía con la Ciudad de México, no sé en qué nos beneficia que vengan a tirar tanta basura, porque muchos camiones de la Ciudad de México vienen a tirar particularmente a este tiradero y de otros municipios. Entonces, bueno, ok, vienen a hacerlo, pero si solo tiene que ver con lo que le están pagando a la empresa, en el llamado tiro, es decir, se cobra una cantidad específica por cada camión que tira basura ahí, pues me parece que no sería lo más justo, porque hay un uso de toda la Sí, sí, que infraestructura. dar como un valor agregado para que, como, aparte de tomar un árbol, pero también siembras otro, ¿no? No solo, y en el caso de la basura utilizan todas nuestras vialidades. Entonces toda esa zona está deshecha, Sí, el camino a Nicolás Romero Iscali, está aunque deshecho justo por el paso de transporte pesado. Entonces, tiene que haber una visión metropolitana. De hecho, había una comisión de asuntos metropolitanos en el estado que discutía estos asuntos. Ya no hay una frontera clara.
sea, tú no sabes cuándo estás en Tlalnepantla y ya estás en Azcapotzalco, o en Naucalpan, que también tiene vecindad con Azcapotzalco, o en Ecatepec, no identificas cuándo ya estás en la GAM, ¿no? O Entonces, Tlane, que se extiende hasta la Gustavo Madero, ajá, ¿no? exacto. Entonces, como han desaparecido las fronteras en términos geográficos y en términos de identidad, cada vez se genera más una identidad de quienes somos de la zona metropolitana, los problemas también se tienen que atender como zona metropolitana y no de manera aislada, como atiéndelos como GAM, y a ti te toca esto como Ecatepec, y a ti te toca esto como Izcalli. Sí, hay algunos temas que no son intrínsecos como municipio, pero hay algunos temas que los tendríamos que resolver de manera conjunta. Quizá con un arbitraje, y ahí es donde creo que va a entrar la gente del gobierno del Estado, con un arbitraje de un ente como la Comisión de Asuntos Metropolitanos que pueda sentarnos a todos y decir, de este asunto que nos incluye a todos, lo vamos a, eh, lo vamos a resolver con la participación de tú pones esto, tú pones esto, tú pones esto. Sucede con los programas sociales, ahora lo anunciaba la maestra. En el caso de los programas del gobierno federal, por ejemplo, la pensión para las personas con discapacidad está hasta los 29 años. Y luego el siguiente apoyo que existe en el gobierno del licenciado López Obrador es hasta los 60 años, 62, 65 en algunos casos. Entonces la discapacidad pues es una condición Sí, permanente. y no se quita, No ¿no? es que a los 29 pues ya no lo tienes y te aparece otra vez hasta los 60. Entonces, con esa sensibilidad, el licenciado López Obrador estuvo hablando con todos los gobernadores del país para que se firmara un convenio y muchos gobiernos estatales pusieran el 50% de la pensión y el gobierno federal el 50% de la pensión de discapacidad para personas entre 30 y 65 años. Y a pesar de que Alfredo del Mazo había dicho que sí, pues se fue dilatando y luego se vino la elección y luego pues ya no gané y Y estas dijo, no, ya cosas. mejor se lo dejo a la maestra, ¿no? Pero ojalá que lo retome, La ¿no? maestra ya lo retomó, ya anunció el día de la toma de protesta, la maestra ya anunció la firma del convenio entre el Estado de México y la Federación y por lo tanto el Estado de México va a tener pensión para personas con discapacidad de los 29 años a los 64 años. Pues está súper bien, ¿no? Porque, pues sí, como tú dices, es una condición que no se pierde nunca, la llevas durante toda la vida y pues en una etapa relativamente productiva como son los 30, los 60, es cuando también debería de haber ese apoyo, pero no nada más por parte del gobierno, ojalá que se pudiera seguir fomentando, porque sí lo hay, pero más en el tema de las empresas, en el cual le den esos estímulos para poder contratar a estas personas, ¿no? Claro. Porque pues, son personas que pues, a lo mejor tienen, bueno, tienen alguna discapacidad, pero pueden ser muy productivas. Entonces, si les dan ese aliento, lo reviven, lo reinician, como el tema digo, sin desviarnos tanto del tema con el medio ambiente, pues que no debemos de bajar la guardia, ¿no? Y ojalá que los gobiernos, ahorita que está llegando la maestra, podamos ver esos cambios nosotros como ciudadanos, a los que les toca hacer su parte, lo hagan para que podamos tener espacios dignos, para que no nada más sembremos por sembrar, pues queremos ver en todo el Estado de México, y aquí somos muy vastos en cuanto a áreas verdes, esos espacios muy bonitos, ¿no? Muy, muy bien cuidados, ¿no? Ese sería el reto, digamos, con espacios como el que estamos, ¿no? Revisarlos en los problemas que tienen del suelo. Hay un problema notorio de erosión en varios lugares y muchas veces no se invierte porque dicen es que no se nos permite invertir porque es un área natural protegida. Y entonces solo la federación o solo ciertas instancias. Y creo que lo que ha faltado es también capacidad de gestión. La capacidad de gestión para sentarse con las autoridades encargadas de estos temas y manifestar de entrada el deseo, la voluntad política de ayudar. Decir, a ver, tengo una preocupación, tengo árboles enfermos, tengo especies enfermas, por ejemplo, sé que hay, aquí ya lo vivimos alguna vez con la cantidad de patos que se nos murieron, Sí. ¿no? Igual en el lago, ¿no? De Guadalupe. Y que vuelve a haber ya presencia de patos muertos, además yo soy vecino de la zona, del lago me refiero, y las vecinas y los vecinos están muy preocupados con ese tema. Ahora vamos a tener en esa zona un impacto al que no estábamos acostumbrados a partir de la construcción de Los nuevos desarrollos. los juzgados Ah, bueno, de aparte, la ¿no? zona que instaló el edificio el Poder Judicial del Estado de México. Nos instalaron unos juzgados ahí
que primero decían, ha habido mucha opacidad con ese tema, primero decían que era solo en materia civil, ahora dicen que también será civil, penal, que habrá varias áreas del derecho ahí instaladas. No se conoce bien a bien cómo va a ser el funcionamiento, no hicieron estudios serios sobre el impacto que vamos a tener al recibir esa cantidad de población ahí. No queda claro si el drenaje va a ser suficiente o qué va a suceder o si eso va a terminar impactando a la zona del lago, porque están en el perímetro de lo que se considera área natural protegida. Pues es increíble. Sí, no, y además sobre una vialidad ¿Cómo se dieron esas autorizaciones? que vas casi caminando así, ¿no? Sí, claro, de por sí, sin la presencia de los juzgados, es muy complejo en las mañanas y en las tarde-noches, tanto salir como regresar. Pues ahora imagínate, en la época o en el horario que era más tranquilo, ahora lo vas a tener a tope, que va a ser el horario laboral ahí. Y eso va a tener una consecuencia. Van a empezar a aparecer los servicios o la demanda de servicios naturales de movilidad. La gente va a decir, ¿cómo me voy al juzgado o cómo me regreso al juzgado? Pues un taxi. Ah, pero es que no tienen licencias. Ah, pues los ponen a la brava. Y entonces ya empieza a ver, dense una vuelta, amigos de los medios de comunicación, dense una vuelta al perímetro y ya van a encontrar, a pesar de que hay una declaratoria de el cabildo, de la prohibición de apertura de nuevos giros comerciales y de la prohibición de poner sitios de taxis, ya los encuentras instalados. Un día se te ponen de un lado, dentro de una calle, otra se te ponen frente al Oxxo, en esa callecita hacia abajo, ya se te pusieron ahí, luego van y los quitan y al día siguiente se vuelven a poner. Entonces, eso va a tener un impacto muy Sí, una complejo. reproducción. Se anunció el abandono de la Universidad del Valle de México, que ya no va a estar ahí, que va a dejar de tener su participación aquí en el municipio, y no se sabe, por ejemplo, qué va a ser de ese predio. Yo no dudo que quiera llegar un desarrollador inmobiliario, ¿no?, a montar más casas donde ya no se pueden tener. No, imagínate, el drenaje, las Sí, es un vialidades. problema. Quienes vivimos ahí padecemos, sobre todo quienes vivimos en la parte baja, que es en mi caso, padecemos constantemente en época de lluvias inundaciones. A una vecina del departamento hasta abajo es muy común que en época de lluvia se termine inundando, que tengamos que contratar nosotros por nuestra cuenta un Bactor para sacar las aguas de las fosas a donde están conectados los drenajes, porque no hay conexión al drenaje público, por ser el área que es. Entonces no te explicas cómo la ciudadanía, las vecinas y los vecinos tienen que hacer esfuerzos de esas características y de repente llegaron y les pusieron un edificio. O sea, Un gran edificio. toda la gente haciendo muchísimos esfuerzos para ver cómo se las arregla con el tema del agua, con el desasolve de sus fosas, esfuerzos personales o conjuntos en el caso de quienes vivimos en el departamento, ¿no? Pero de repente llegaron y pusieron un edificio. Oye, habrá que ver ahora el gobierno del estado cómo regula que se pueda hacer algo, ¿no? Porque fíjate que, bueno, los cientos o miles de personas que vienen de Lomas de Cuautitlán, que tienen que atravesar ahí, se tendría que habilitar ya Y esta ahí viene vialidad que está otro, trazado y ahí ahí viene por otro el problema, ¿eh? CEL. Ahí viene otro problema. Viene una vialidad trazada ya, y eso no sé por qué las autoridades municipales no lo plantean en una discusión pública. Viene una vialidad desde Nicolás Romero, que va a ser un segundo piso, y que va a caer justamente en esa zona. O sea, por si éramos muchos, pues parió la abuela, ¿no? O sea, viene una vialidad que no termina de dejar claro cuál va a ser el beneficio para Cuautitlán Izcalli. No hay un compromiso, por ejemplo, para una caseta en la que tú puedas subir y o la que puedas bajar y que tenga un menor costo. Hay quien dice, es que esas cosas no se pueden hacer y para todos aplica igual. No es verdad. Si alguno de ustedes o la gente que nos ve ha ido por la zona, no por la parte de Jilotepec, no por dentro, sino digamos por la México Querétaro, en dirección a Querétaro, y accedes a estos municipios de Soyaniquilpan, Polotitlán, por cierto, municipios muy bonitos, pero la gente que vive en Soyaniquilpan y en Polotitlán presenta su INE y no paga la caseta. ¿En serio? Claro, No, pues voy a ir a sacar mi claro. INE porque si es, Entonces, ¿cuál tendría que ser, hacia dónde tendrías que apostar tu capacidad de gestión? A decir, a ver, ¿va a aterrizar aquí?
y aquí van a subir y aquí van a bajar, la gente de Cuautitlán Izcalli no paga. Porque entonces tú estás poniendo en juego el territorio, La parte de la movilidad. movilidad, parte de la infraestructura urbana, y todo eso son impuestos de la gente. Entonces, la gente, ¿qué le devuelves? ¿Cuál va a ser su beneficio real al tener un estallido ahí en términos de vialidades y en términos de movilidad que no tenía? Oye, pero ojalá que tanto las autoridades estatales como municipales se puedan poner de acuerdo para esta vialidad, esta que ya está trazada desde hace muchos años, ¿no? Sí, Que sí, viene de allá de Los Arcos, atraviesa así el centro es. escolar del Lago, atraviesa Bosques de Morelos, y eso va a desfogar un montón. O sea, yo creo que ya nada, es cosa de que le den carpetazo, porque hasta la vialidad ya está hecha. Ahí se suponía que tenía que ver con una barda perimetral que justo la escuela planteaba, ¿no? Que es Sí, una discusión, esta discusión se tiene cada 3 años, ¿no? que si se hizo, que si no se hizo, pero ya no puede cada, dilatarse. cada 3 años dicen la discusión de la famosa manga, ¿no? Y tú dices, pues, la manga del muerto, ¿no? O sea, nunca terminan por hacerla. Ya solo falta eso. Yo creo que eso vendría a Sí. desfogar y a dar un poco más de tranquilidad para todos los que vienen de Lomas, los que vienen de Nicolás Romero y van a la autopista. Y un reordenamiento, seguramente ahora habrá que esperar los grandes trazos de la política de movilidad que va a plantear la maestra, pero mucho se ha hablado del esquema unidad hombre, ¿no? Vamos a ver si eso, en mi opinión, eso solo, el modelo unidad hombre, en mi opinión, ya solo es funcional hacia el interior de los municipios, pero hacia el exterior, es decir, las grandes vialidades, Periférico, Gustavo Vaz, todas estas, tendríamos que migrar a un modelo de transporte masivo y articulado. Por supuesto, porque ya no hay Entonces, forma, ¿no? ese parque ya no tendría que estar ahí y a nivel interno sí tendrían que existir este tipo de unidades porque en algunos lugares tampoco podrían entrar transportes masivos y articulados, pero sí tiene que haber un replanteamiento de la condición de movilidad en el municipio y en el estado, porque ya también se vuelve parte de un derecho. O sea, hay lugares a los que pues, es injusto en el tiempo que tarda la gente en salir o el tiempo que tarda en regresar a casa. No, 2 horas, Sí, claro. no, y luego con el transporte, y luego la La gente que va a la inseguridad, Ciudad de México, la gente que de Izcali va a trabajar a la Ciudad de México, más o menos es el tiempo promedio, ¿eh? no, 2 horas, 2 horas y media, más o menos, según el momento. se vuelven medios locos de tanto estar en el Y eso, tráfico. y eso va a obligar a repensar también en términos de política pública el desarrollo económico. Tiene que haber un desarrollo económico en el municipio Para para que no se que tengan que ir. menos gente tenga que salir. Y la gente quiere invertir en Izcali. O sea, el sector empresarial quiere invertir en Izcali, pero no tiene la certeza de que le va a ir bien con el gobierno en materia de toda su tramitología o que va a tener infraestructura muy pobre. Poco se sabe, pero el parque que tiene aquí FEMSA, o sea, Coca-Cola, pues, es uno de los centros logísticos más importantes de ellos y de los mejores equipados del país en su interior. Pero los directivos de FEMSA no vienen a verlo Por las por las vías. calles, No, bueno. por las calles. Y te lo pueden decir la gente que trabaja ahí. Te dicen, ¿sabía que no nos vienen a visitar porque dicen que a esas calles no se meten? Es una vergüenza. Claro. Y eso, sí, hay una parte de responsabilidad social de ellos, que por cierto están dispuestos a ayudar, pero hay una absoluta, sí, una notoria falta de capacidad de gestión y de voluntad para resolver lo de las vialidades de esa zona. No, bueno, pues es todo un tema. El medio ambiente, la seguridad, no, sí, pero yo espero que eh, a corto plazo podamos ver esta dinámica real de trabajo de la nueva gobernadora, aterrizada también con la voluntad de los municipios, que haya este trabajo en conjunto para Sí, resolver temas de medio ambiente son prioritarios, como lo que estamos viendo aquí, o lo del tiradero, o lo de las vialidades, lo que hablas tú el tema de las calles pues bien bonitas por las que todo el mundo quisiera transitar y es lo que toda la gente está esperando, ¿no? sí. Y va a suceder. Yo creo que la maestra Delfina ha estado mostrando su buena disposición a trabajar con todas las presidentes municipales. No es poca cosa que sea una gobernadora
que se presente como alguien de vocación municipalista, no es poca cosa. Creo que ahora les pone un poco el balón en la cancha de las presidentas y los presidentes de qué proyectos tienen pensados y qué proyectos tienen pensados también con lógica, con sentido común, y no solo véngame a hacer esto, sino bueno, ¿y ustedes qué van a poner? No cómo están esperando que les resuelvan los problemas, sino pues que están pensando en aportar. Entonces, yo creo que ahí va a haber mucha oportunidad. Creo que quienes resulten también presidentes municipales en el siguiente proceso van a tener una gobernadora que tiene la mano extendida. Yo estoy convencido de que aquí en el municipio, estoy convencido que va a recuperar el gobierno Morena en Cuautitlán Izcalli. Y creo que ahí quien esté al frente de esa administración va a contar con una gobernadora aliada. Y creo también que vamos a contar con una presidenta aliada, porque también hay que decir que nuestra compañera Claudia, que hoy es coordinadora del movimiento y que va a ser la primera presidenta mujer en nuestro país, eh, fue alcaldesa Claro. de Tlalpan. Entonces la doctora también entiende perfectamente los retos que enfrentan las autoridades locales. Entonces imagínate el contexto que vamos a tener con una presidenta de la República y una gobernadora, ambas con vocación municipalista. Entonces creo que lo que tendrían que estar haciendo quienes aspiren a ese ejercicio es ya tener los proyectos listos, las políticas públicas diseñadas y una amplia discusión con la población sobre qué es lo que se debe hacer con cada uno de los problemas del municipio para ir saliendo adelante. Todo un reto, ¿eh? Todo un Y reto. lo que la gente quiere ver es acciones. Más Sí, allá del claro, claro. tiro, que si puedo, que si no puedo, Sí, que si sí. es mujer, que si es hombre, que si no hay dinero. Queremos verlo nosotros como ciudadanos, un espacio digno Así en es. todo el Estado de México y a nivel nacional, ya no decirlo de el municipio que es donde vivimos. Pues estaremos muy al pendiente, ¿no? Muchísimas gracias. De lo que venga, hay temas a desarrollar, ahí te estaremos buscando para entrevistas, ¿no? Ahora Aquí vamos a andar. vamos a andar itinerantes, ahora lo vamos a invitar a ver, vamos a pensar a dónde le hacemos la siguiente entrevista aquí a nuestro buen amigo Daniel, ahí para un cafecito, algo rico, ¿no? ¿Te parece? Sí, muy bien. Yo Bueno, estaré pendiente. gracias, gracias a los amigos de Énfasis Comunicaciones, síganos en nuestras diferentes plataformas, recuerden pues que ahí, gracias a ustedes, seguimos creciendo en TikTok, en Facebook, en Instagram, en X, en web y por supuesto en sus corazones. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias al equipo, gracias a David y gracias a nuestro buen amigo Morgan por hacer posible que esto llegue hasta sus dispositivos inteligentes. Sea feliz, diviértase, apasionese por la vida, vívela intensamente. Soy Omar Chavarría, nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Gracias.